Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga en esta noche. Es bueno volver a encontrarnos a través de esta experiencia virtual para tener un tiempo de reflexión en la palabra y de estudio en la palabra del Señor. Este que les habla es el pastor Alberto Díaz de la Primera Iglesia Bautista de Caguas y saludamos en esta noche a cada uno de los hermanos y hermanas que están participando de este estudio bíblico, aquellos que se conectan miércoles tras miércoles, a todos los que nos están viendo aquí en Puerto Rico, pero también saludamos de manera especial a todos los hermanos y hermanas que nos ven desde fuera de Puerto Rico, hermanos y hermanas de nuestra congregación y de otras iglesias que también se unen en esta experiencia de estudio bíblico. Primero, bueno, al comenzar tenemos que dejarles saber que la semana pasada no nos fue posible transmitir el estudio bíblico. Sin embargo, hoy vamos a dar continuidad, hoy miércoles vamos a dar continuidad al estudio bíblico que hemos estado llevando a cabo por las pasadas semanas, basado en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, conocida la carta como los Colosenses. Así que este va a ser básicamente el tema que vamos a estar trabajando específicamente en el capítulo 3 y el primer versículo del capítulo 4 de la carta. Y vamos diciendo ya desde ya la cita para que usted pueda tener su Biblia en mano y participar. Siempre es bueno que usted tenga su Biblia abierta. Aquellos que les gusta tomar nota puedan tener lápiz y papel a la mano para que puedan participar de esta experiencia y recordándole también a los hermanos que estas experiencias virtuales quedan grabadas en nuestras respectivas plataformas, que usted lo puede escuchar ahora y lo puede repasar próximamente si así lo desea. Desde ya vamos repasando parte de la programación de la iglesia mientras los hermanos se van preparando y otros hermanos se van conectando. Recordamos a la iglesia, a los miembros de la Primera Iglesia Bautista de Caguas, que este próximo domingo, luego de la experiencia de adoración, tenemos asamblea congregacional. Así que toda la membresía de nuestra iglesia está debidamente citada a la asamblea congregacional, donde se van a estar atendiendo varios asuntos administrativos importantes. También les recordamos a los hermanos que este próximo lunes, primer lunes de mes, el círculo de oración es unido, así que vamos a estar en una gran experiencia de círculo de oración unido a través de la conferencia telefónica. También les recordamos que hay círculos de oración que se están reuniendo de manera presencial y otros de manera telefónica. Todos los detalles usted los encuentra en nuestro boletín informativo, La Voz. También les recordamos que además de los miércoles, que estamos todos los miércoles ofreciendo el estudio bíblico a través de las plataformas, también estamos los viernes ofreciendo las experiencias para la juventud. Este próximo viernes, pasado mañana, la juventud de nuestra iglesia se reúne. Así que invitamos a los padres y madres de la juventud, que puedan motivar a sus jóvenes a participar de estas experiencias. Estamos atendiendo en esta ocasión la juventud más temprana, esa juventud desde los 13 años aproximadamente hasta los 21 años, 22. Estamos atendiendo esa población por este momento. También en relación a la niñez, quería dejarles saber, y a los adultos también, que el domingo a las 9 de la mañana continuamos con la experiencia de escuela bíblica. Y queremos invitar a todos los padres y madres de la niñez a que puedan llevar a sus hijos, niños y niñas, a la clase bíblica. Estamos teniendo una experiencia muy buena, de gran edificación para ellos, y también una experiencia con los cuidados necesarios y con los protocolos necesarios, siempre salvaguardando la salud y la seguridad de nuestra niñez, al igual que de nuestros adultos y de toda nuestra población. Y si usted, mire, le invitamos a que se anime a ir al templo, si aún no ha ido. El templo estamos llevando a cabo, estamos siendo muy diligentes en términos al protocolo, en términos al acomodo, a los cuidados que hay que tener con esto del COVID. Le invitamos a participar de una experiencia congregacional. Ciertamente los medios digitales son de gran bendición, y cuánto nos han ayudado estos medios en este proceso de pandemia y pospandemia, ¿verdad? Sin embargo, nada sustituye esa experiencia de unión, de congregarnos como iglesia, de estar juntos en armonía.
También les informamos que esta semana, este próximo domingo, inicia la Semana de la Familia en nuestra iglesia. Es una semana donde queremos, de alguna forma u otra, hacer énfasis eh, en el tema principalmente en aquello que la familia necesita, ¿verdad? En eso, en aquello que la familia, en aquello que Dios viene a ofrecer a la vida del ser humano y por ende a la vida de la familia. Así que les invitamos para que puedan formar parte de esta experiencia de estos próximos 2 domingos y de la semana. En la próxima semana, qué bueno que hago este anuncio porque tengo que destacar que la próxima semana el estudio bíblico va a ser sustituido por un conversatorio. Así que no va a haber estudio, pero sí va a haber una experiencia de conversatorio, de diálogo entre hermanos y hermanas, una experiencia que va a ser de bendición. Así que les invitamos a que puedan unirse a esta hermosa experiencia. Ahora sí, vamos a la palabra del Señor, luego de adelantar estos anuncios, dando tiempo para que usted se pudiera preparar, buscar su Biblia, su taza de café o de té, ¿verdad? Lo que usted quiera en medio de este tiempo para sentarnos a estudiar la palabra del Señor. Le invito a buscar en su Biblia, por favor, en el Nuevo Testamento, la carta que escribe el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 18 en adelante. Vamos a estar considerando desde el verso 18 del capítulo 3 hasta el verso 1 del capítulo 4. ¿Ven? Pero antes nos presentamos delante del Señor en oración. ¿Qué tal si usted me acompaña a orar en este momento? Oremos juntos, por favor. Amado Dios y Señor de la vida, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, de congregarnos a través de este espacio virtual, de aprendizaje, de reflexión, de comunión en el Espíritu. Y nos reunimos con la confianza, Señor, de que tu Espíritu viene a edificar, viene a nutrir y viene a bendecir la vida de tus hijos y de tus hijas, de todos aquellos que puedan estar conectados en este tiempo y que hay todos aquellos y aquellas que puedan tener alguna interacción próximamente con este estudio bíblico. Que lo que aquí se hable edifique, nutra, construya y bendiga la vida de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Permítame compartir la pantalla brevemente, rapidito aquí para que podamos estar todos juntos y podamos así también compartir el texto bíblico que lo tenemos en pantalla, pero también está en el texto escrito en nuestras Biblias. Dice así el texto bíblico en Colosenses 3, 18 al 25 y el primer versículo del capítulo 4. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con el Señor, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. A manera, para iniciar este estudio bíblico me gustaría presentar algunos conceptos. Y este estudio bíblico se va a parecer un poco a uno que llevamos a cabo en el pasado mes de mayo. ¿Por qué? Porque el texto que estamos considerando es un paralelo de un texto que también hallamos en hebreo, este texto es escrito por el mismo apóstol Pablo. Y aquí hay tres cosas principales que tenemos que vamos a atender en esta noche. Las relaciones en el matrimonio, las relaciones entre padres, madres e hijos e hijas, y las relaciones entre esclavos y amos. El pasaje considerado tiene como paralelo en Efesios capítulo 6, versos del 5 al 9. Este pasaje lo estuvimos discutiendo en el pasado mes de mayo. Y también podemos encontrar otro pasaje paralelo en la primera carta del apóstol Pedro, paralelo o muy similar en algunos de los conceptos tratados aquí por Pablo en Colosenses y en Efesios. Ambos pasajes, Efesios y Colosenses, forman una especie de código
o de instrucciones dirigidas a las esposas y esposos, a los padres, madres e hijos e hijas, y a los esclavos y amos. Y es importante destacar que tanto en Efesios como en este pasaje el apóstol responde a un orden social que estaba ya establecido en su tiempo. Así que un poco tenemos que ver que el apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu, busca responder a necesidades particulares de la vida de la iglesia, en la vida de la familia, en la vida de las relaciones paterno y maternofiliares, en la vida de las relaciones entre amos y esclavos, entre esposos y esposas, de acuerdo a las costumbres de la época. Pero el mensaje de Pablo, aunque a nosotros en el siglo XXI puede ser un mensaje difícil de comprender, particularmente estos textos, viene a ser un mensaje revolucionario. Me parece que en aquella ocasión, en el mes de mayo, hablamos que Pablo viene a romper unos conceptos o más bien añadir unas obligaciones de amor, de responsabilidad, de entendimiento mutuo, de justicia, que no eran necesariamente exigidas por la sociedad en aquel entonces. Pero de eso hablaremos un poquito más en esta noche. Y estos códigos eran parte común en la antigüedad. El cristianismo los revolucionó por las responsabilidades que imponían a quienes estaban en posiciones de poder. Entonces vamos a comenzar un poco con lo de las relaciones conyugales, que es el primer grupo que el apóstol Pablo en este texto aborda. Recordemos que podemos dividir este texto en tres partes: lo relacionado al matrimonio, lo relacionado a las relaciones de padres y madres con sus hijos e hijas, y lo relacionado a los amos y a los esclavos. Y estudiar este texto de manera aislada y descontextualizada es un peligro, y ha provocado que a lo largo de la historia sectores de la iglesia promuevan una jerarquía patriarcal en la cual el hombre tiene un rol dominante y de poder sobre la mujer. Sin embargo, es importante y medular para nosotros en este tiempo que podamos tratar de comprender a la saciedad qué era lo que el texto bíblico o aquel texto bíblico quería responder en su tiempo, en su momento y a las personas a los cuales fue escrito. Porque una vez nosotros entendemos qué era lo que se daba en ese momento histórico y cuál era la problemática en el seno de la iglesia, porque estas cartas responden a necesidades particulares de las iglesias. Cuando comprendemos cuáles eran esas problemáticas y comprendemos cuáles eran las motivaciones que permeaban el ambiente, en la sociedad, en la familia, en la economía, ¿verdad? De aquel tiempo, entonces podemos tener una idea más clara de lo que el texto quiso decir en su tiempo para nosotros poder interpretarlo correctamente en el nuestro. Si no hacemos esto, con mucho respeto lo digo, a veces nos vemos descontextualizando el texto. Algunos han dicho que un texto sacado de contexto lo que forma es un pretexto, y también un poco dando una interpretación muy eh, acomodaticia en ocasiones y en otras ocasiones hasta injusta con el mismo texto bíblico. Así que es importante que, considerando esto, es importante que sepamos que en la antigüedad las esposas estaban obligadas a las tareas domésticas como la crianza de sus hijos y también los caprichos de su esposo. Eso era parte de lo que era la obligación en aquel tiempo en el cual se escribe la carta a finales del siglo I. Y las responsabilidades de un esposo para con su esposa se basaban en lo siguiente: techo y alimento. Eso era lo que la sociedad esperaba que un esposo le proveyera a su esposa. Sin embargo, el apóstol Pablo, y usted lo va a ver en la medida que vayamos discutiendo este texto, le deja saber a los creyentes que Dios espera más de un esposo. Es decir, no se limita a un techo, no se limita a un alimento, sino que va a la médula de esa relación, a lo que es el amor, a lo que es la justicia, a lo que es la solidaridad, a lo que es el entendimiento que debe haber entre las parejas. Ahora, ¿cómo debemos acercarnos a este pasaje? Debemos de acercarnos a este pasaje a la luz del discurso que nos presenta la misma carta. No podemos tomar ese verso
número 18 de manera aislada. Hay que considerar, como les dije, lo que sucedía en su tiempo, lo que sucedía en la iglesia, y hay que considerar además lo que el texto ya ha dicho antes, qué era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a la iglesia, porque este texto forma parte de un mensaje. Así que en el capítulo 3, el autor ha realizado un contraste. Fíjense esto. En el capítulo 3, el apóstol ha realizado un contraste entre la antigua vida y la nueva vida. Y fijémonos en lo siguiente. Mire, Pablo ha dicho, en la antigua vida nosotros teníamos impureza, malos deseos, avaricia, había pasiones desordenadas, había fornicación, impureza y toda clase de mal que traía sobre la vida del ser humano la ira de Dios. Eso era parte de lo que era la vieja naturaleza antes de conocer a Cristo. Había enojo, había malicia, había blasfemia, había palabras deshonestas en nuestra boca, había mentira. Es decir, todo lo que representaba ese viejo hombre o esa vieja mujer, esa naturaleza pecaminosa o esas acciones de pecado. Entonces, el apóstol presenta un contraste. Lo que éramos antes de Cristo, lo que era el creyente, ¿verdad? O la creyente antes de Cristo, y lo que es el creyente o la creyente una vez ha tenido un encuentro con Cristo. Ya ahora, una vez la persona se ha vestido como escogido de Dios, dice el texto que es una persona santa, que es amable, que es misericordioso, que es benigno, que es de humildad y mansedumbre y paciencia. Entonces, ahí yo pongo unos contrastes, ¿verdad? Les presento unos ejemplos de contraste. En, 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 en la antigua vida éramos impuros, en Cristo debemos de vivir en santidad. En la antigua vida dábamos rienda suelta al enojo, pero en Cristo debemos de dar espacio a la benignidad. En la antigua vida podíamos vivir en ira, mas en Cristo se nos ha enseñado el perdón. Y esto es lo que el pasaje ha estado enseñando, ese cambio, esa transformación, esa metanoia, que es la transformación en la vida del creyente, cómo éramos antes de Cristo y cómo somos estando en Cristo. Así que ese es el discurso, ese es lo que ya el apóstol ha hablado. Y considerando eso, nos vamos a acercar al verso 18. Así que este verso, como les mencioné, hay que verlo a la luz de los versos anteriores, en los cuales el autor quiere transmitir que las virtudes de la nueva vida en Cristo deberían afectar la totalidad de lo que somos y de nuestras relaciones. Fíjense, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, si tú estás en Cristo, aún tu relación matrimonial es transformada, tu relación como padre y madre es transformada, tu relación en el entonces de Pablo, que escribía que existía la esclavitud, tu relación como esclavo y como amo es transformada. Y si nosotros tratamos de contextualizar esa parte a nuestro tiempo, tu relación como patrono o como empleado también es transformada. Eh, ¿Por qué es transformada? Porque transmite las virtudes de la nueva vida en Cristo y cómo esas virtudes afectan todo lo que somos, hasta nuestra familia. Así que es posible afirmar que la intención del autor con esa sujeción, y lo ponemos ahí en comillas para resaltarlo, esa sujeción de la cual el apóstol habla en el verso 18, es destacar ciertas responsabilidades que todo creyente tiene para con su familia. No lo podemos limitar a, a una persona en particular, es la responsabilidad que todo creyente tiene para con su familia. El, el deber, ¿verdad? La responsabilidad de ser sujetos los unos a los otros, como nos enseña la misma escritura y el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios, la responsabilidad de amar y la responsabilidad de obedecer. Ahora, si vemos el tema a la luz del discurso de Efesios, nos dice que el dominio de Cristo es universal. Por eso es bueno ver el contexto. Ya hemos dicho, vamos a establecer que Colosenses nos habla de la antigua vida y la nueva vida en Cristo, y que en Cristo se afecta, ¿verdad? Cuando estamos en Cristo, se afecta positivamente en todas nuestras relaciones, nuestro matrimonio, nuestras relaciones con los hijos, nuestras relaciones, ¿verdad? Como empleados, como patronos, como vecinos, como amigos, se afectan positivamente. Ahora, a la luz, este mismo pasaje, el paralelo, a la luz de Efesios, nos dice que el dominio de Cristo es universal y que en su relación con la iglesia, Él es la cabeza. Fíjense, ahí está diciendo Cristo es la cabeza en Efesios. Recuerden que estoy haciendo un paralelo entre las dos cartas. Cristo es la cabeza.
La sujeción a Cristo, según Efesios, es voluntaria. El ser humano lo hace voluntariamente y cuando lo hace en acción de gratitud porque reconoce la misericordia de Dios y el cuidado de Dios para con su vida y también lo hace como un acto de amor. Así que se sujeta a Cristo voluntariamente en gratitud y en amor. Y a la luz de esto, no debemos entender, cuando entendemos, ¿verdad?, lo que es la sujeción a Cristo, no debemos de entender la sujeción como un mecanismo de poder. Eso es peligroso, eso es dañino y eso es pecado, hermanos y hermanas. La sujeción no es un mecanismo de poder para que el hombre pueda estar, dominar a la esposa o para que el padre o la madre puedan lastimar, humillar a sus hijos o para que podamos hacer con otros y otras lo que nosotros querramos. No, 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 de ninguna manera. Si nos sujetamos a Cristo voluntariamente en gratitud y en amor, entonces nos sujetamos a aquellos y aquellas a quienes Cristo también ha puesto en nuestro caminar. Así que debemos considerar las palabras de Pablo en Gálatas, que nos dice que en Cristo las distinciones de hombre o mujer no servirían para determinar el valor de los seres humanos. Ya en Cristo no hay gentil ni judío, no hay hombre o mujer, no hay esclavo ni libre, sino que todos somos todos, es decir, somos seres humanos que hemos tenido encuentro con Cristo y que estamos al servicio de Cristo. Por lo tanto, debemos de concluir que la sujeción de la cual habla este texto no debe ser utilizada como una excusa para el dominio de una persona sobre otra, en particular de un hombre sobre una mujer. Y menciono esto y resalto esto porque es peligroso. Y ante todo lo que hemos visto recientemente, y cuando digo recientemente, en los últimos años, particularmente en este año, y el año pasado, con todas las expresiones de violencia, en particular de violencia hacia la mujer por parte de sus parejas, de personas que decían amarle, que decían estar comprometidos con ellos. Tenemos que tener mucho cuidado con qué mensajes la iglesia transmite desde su entendimiento de la escritura, desde sus púlpitos, que puedan convertirse en discursos de dominio de una persona sobre otra, cuando en Cristo todos somos iguales. Ahora, el verso 19, el autor invita a los esposos a amar a vuestras mujeres. Recuerden que la primera parte de esta carta es dirigida a la experiencia matrimonial. Así que los esposos tenían la responsabilidad de amar a sus esposas. Pero preguntémonos, ¿Pablo pide más al hombre que a la mujer? Miren, hermanos y hermanas, de ninguna manera, porque a veces se ha dicho esta distinción: a la mujer se le pide que se sujete y al hombre se le pide que ame. No se está pidiendo más a uno u a otro. El sujetarse, como el amar, requiere entrega de uno mismo a otra persona. Requiere esa entrega total y ese compromiso con el otro, con aquel a quien o con aquella a quien Dios puso en tu camino para amar y para ser amado, para acompañar en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, como esos votos que hacemos en el altar. Así que es importante considerar eso, porque la sujeción y el amor ágape son sinónimos, no están muy lejos uno del otro, son expresiones muy, muy parecidas. Así que cuando habla de amar y de sujetarse, está hablando de expresiones muy parecidas una de la otra. Así que recordemos también que en la antigüedad el esposo no tenía responsabilidad de amar a su esposa, se lo dije ahorita al principio, que el esposo lo que tenía que proveer era techo y alimento. No había obligación de amar, no había la obligación de un buen trato, no había la obligación de tener una responsabilidad social sobre de ella más allá del techo y del alimento. Es por esto que Pablo enfatiza que en Cristo el esposo tiene la responsabilidad de amar a la esposa. Les dije al principio que el mensaje de Pablo ante, ante esta realidad social de su tiempo fue un mensaje revolucionario, porque la sociedad no exigía el amor, pero Pablo dice: aquel que está en Cristo, que es nueva criatura, que todas las cosas son hechas nuevas, aquel que está en Cristo, que ha experimentado el amor de Cristo y que se ha sujetado voluntariamente en gratitud y en amor a Él, también tiene el deber de amar como Cristo amó, de cuidar como Cristo cuidó y cuida,
como Cristo sostiene también. El amar desde la fe cristiana se da desde el amor propio. Por lo tanto, tiene una expectativa de sumisión al otro y a la otra. Cuando usted ama, Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En palabras más sencillas, para amar a otro, también te tienes que amar a ti mismo. Y cuando tú amas a otro, tú te das y te entregas. El amor presentado en Cristo, iglesia, es uno que practica en justicia, que se practica en justicia, llegando a privar sus propios derechos tal como lo hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Según Filipenses capítulo 2, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se entregó. Por lo tanto, ver la sujeción, repito, como un instrumento de injusticia o de dominio sobre el otro o la otra, no es consono, y repito y subrayo el no, no es consono con el modelo de Cristo. Sujetarse no es, o el estar sujeto o sujetarse no es para que el hombre o la mujer, ¿verdad?, sobre su pareja vaya a ejercer un dominio y ser irresponsable con él o con ella. No, el sujetarse y el amarse son expresiones de entrega, de compromiso, de responsabilidad cristiana para aquel o aquella con quien Dios te ha permitido compartir tu vida. Y esa sujeción eh, al modelo de lo que se puede entender comúnmente o de manera muy simple, o ese dominio sobre el otro o la otra, dije que no es consono con el modelo de Cristo y es pecado, porque en Cristo todos somos iguales. En Efesios, el autor propone un amor más allá de un conjunto de sentimientos. Ese amor debe llegar a las decisiones, respetos y acciones que expresen el testimonio de nuestro caminar con Jesús. Y esto es un amor que se entrega por el bien del otro y de la otra, particularmente del esposo y la esposa. Los versos 20 y 21 nos dicen, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Verso 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En el tiempo que se escribe la carta, el orden social establecía que los niños y los esclavos eran menor a la mujer. Recuerden que en el tiempo de Pablo el entendimiento era otro. Afuera de la fe, Pablo está hablando a aquellos que han compartido su fe en Jesús y que están adoptando el modelo de Cristo, el pensamiento de Cristo. Sin embargo, aquellos que estaban más allá de la iglesia veían a los esclavos y a los niños como algo menor que la mujer. Las esposas y los hijos y esclavos tenían la obligación de adoptar la fe de sus dueños, sus esposos o sus padres respectivamente. Los padres tenían autoridad legal sobre sus hijos y eran responsables de su educación desde los 7 años. Las niñas eran excluidas de la educación formal, se les instruía solo en las tareas domésticas. El verso considerado invita a que los hijos obedezcan a sus padres en todo. Y en la cultura judía se esperaba que los hijos honraran a sus padres. Ese fue el mandamiento recibido por los hijos de Israel, allá en el monte, cuando reciben la ley de Dios. El Nuevo Testamento hace referencia o énfasis a este mandamiento y encontramos varios textos que así lo sostienen. El que los hijos responsablemente obedezcan a sus padres y madres. El mandamiento en el Antiguo Testamento incluía una promesa, porque les decía, honren a sus padres y sus días serán alargados. Sin embargo, es necesario señalar que esta promesa es una promesa comunitaria y no individual. Es decir, no es una promesa aislada a un ser humano. Es una promesa que Dios dio a un pueblo, a una comunidad, en la medida que esa comunidad honrara a sus padres, a sus madres. Los días de ellos entonces como pueblo serían alargados. En la cultura grecorromana, los padres tenían autoridad hasta los 60 años e incluso hasta su muerte.
Así pues, el control absoluto que los padres tenían hacia sus hijos en ocasiones provocaban un trato severo hacia ellos. El consejo del autor va dirigido a aquellos padres cuyas acciones podían agobiar a sus hijos y podían provocar también reacciones violentas de parte de sus hijos. Eh, es importante que como padres, ¿verdad? Según el texto bíblico, no solo los hijos tienen una obligación de obedecer en ese amor, en esa sujeción de la cual hemos hablado, sino que los padres y madres también tienen una responsabilidad para con Dios, de cuidar, de enseñar, pero también del trato que deben de tener para con sus hijos y sus hijas. Un trato que sea deferente, que sea respetuoso, que sea amoroso, un trato que eduque, un trato que guíe, un trato que enseñe y que nutra la vida de ese ser humano que Dios ha puesto a tu cuidado. Así que ese es el mensaje central de la instrucción que el apóstol Pablo está dando a la iglesia de Colosas en relación a los padres, madres, hijos e hijas. El tercer la tercer consejo que encontramos, vayamos en el verso 22 y en el versículo 1 del capítulo 4, las relaciones entre amos y esclavos. En la tradición grecorromana, los esclavos eran considerados como una propiedad, porque por lo que tenían o por lo que no tenían ningún tipo de derecho, era una propiedad, eran un objeto en la cultura grecorromana. En la iglesia naciente encontramos amos cristianos y esclavos cristianos también. Y es importante señalar y subrayar lo siguiente en este momento. El que el apóstol Pablo haya escrito a los esclavos cristianos y haya escrito a los amos cristianos no está promoviendo de ninguna manera la esclavitud, o por lo menos es mi forma de verlo, ¿verdad? Yo sé que sobre esto es un tema que ha traído discusión sobre muchos estudiosos de la Biblia o sobre algunos sectores de la iglesia. De mi modo de verlo, no está promoviendo la esclavitud, sino que está respondiendo a la realidad de su tiempo y a los estratos sociales de su tiempo. Y la primera exhortación en este grupo, ¿verdad? En esta clasificación de lo que estamos estudiando hoy, es a los esclavos. Le dice el autor, obedezcan en todo a los esclavos, obedezcan en todo a sus amos. Personalmente creo que es una expresión conflictiva en nuestros tiempos, porque ese obedecer en todo puede ser interpretado de muchas maneras. Sin embargo, al considerar la enseñanza completa de los escritos del apóstol Pablo, un poco aplicando el mismo principio que aplicamos en el análisis del texto del verso 18 y 19 en relación a los esposos y a las esposas. Cuando analizamos y consideramos los escritos, la enseñanza completa, el macro, es posible que Pablo hiciera referencia al testimonio de aquellos creyentes que eran esclavos, pero eran creyentes frente a sus amos. Es como si el apóstol Pablo quisiera decirle a estos cristianos que su testimonio en medio de su condición de esclavitud y en medio de su desgracia, porque yo creo que definitivamente la esclavitud no es nada que abone a la vida de ningún ser humano, al contrario, es algo indigno, pero en medio de esa realidad que ellos vivían y que no estaba en sus manos, ellos tenían o debían dar testimonio como luz y sal en los lugares donde estaban. Ahora, la segunda exhortación de la relación esclavo-amo es, es para estos últimos, es decir, es para los amos. Dice el texto, hagan lo que es justo y recto con sus siervos. Esta frase presentaría una ruptura del entendimiento establecido, pues a los esclavos no se les debía el respeto que a las demás personas en la sociedad. Ser justos y rectos implicaría una relación de respeto y de dignidad hacia esos esclavos. Por eso volvemos a afirmar, y esta es la tercera vez que lo menciono, el texto, lo que Pablo está afirmando es revolucionario, porque un amo no tenía la obligación, conforme a su tiempo, no tenía la obligación de respetar y de valorar a un esclavo, pues el entendimiento aceptado era que el esclavo era una propiedad. Sin embargo, Pablo, respondiendo a esa realidad, revoluciona el pensamiento, porque dice,
ustedes sean justos y sean rectos con ellos. En otras palabras, le están diciendo, respeten a sus esclavos, reconozcan la dignidad que hay en ellos, la imagen de Dios que hay en ellos, valórenle como ser humano, estímenle como ser humano. Así que definitivamente es un mensaje revolucionario en los tiempos de Pablo. La razón por la cual Pablo le dice esto a los esclavos, a los amos, perdón, muy importante, le dice, porque ustedes que son amos, que son señores y señoras, tienen un amo en el cielo. Es posible que la intención de Pablo fuera traten a sus siervos como Dios les trata a ustedes, con justicia y con rectitud, con amor y misericordia, con cuidados continuos para con la vida de cada uno de nosotros y nosotras. Ahora tomamos los versos 23 al 25, que va a ser los versos con los que vamos a terminar este espacio, dice el texto, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Primero, estos versos exhortan a los esclavos a que su servicio lo hicieran como para el Señor, pues el ser humano deja de ser esclavo de sí mismo y de otros cuando pone su vida al servicio de Dios y por ende al servicio de otros. Mire, no hay nada más liberador en el mundo, no hay nada más liberador en la existencia humana, uno, que poner su vida al servicio de Dios y como resultado poner su vida al servicio de otros y otras. Y digo como resultado, porque ese debe ser el resultado. Cuando hemos tenido un encuentro con Dios, debemos de servir a otros como Jesús nos enseñó y nos modeló lo que es el servicio. Lo segundo que plantea es una palabra de condenación este texto, a quien hace lo malo. Aquí los estudiosos bíblicos varían un poco en cuanto a qué quiere decir exactamente el texto, si el texto es solo para esclavos, o es solo para amos, o es para ambos. Yo personalmente entiendo que la palabra de juicio era para ambos grupos, como para los esclavos, tanto para los amos también, porque la responsabilidad cristiana era para todos y cada uno de ellos y ellas. Con, finalmente, ya para ir cerrando esta experiencia, pudiéramos hacer tres afirmaciones como aplicación para la vida. Lo primero es que debemos comprender que las relaciones conyugales siempre tienen que estar enmarcadas en el amor, en el respeto, en la entrega y dignidad del otro y de la otra. La relación cristiana, ¿verdad? De un matrimonio cristiano no puede estar enmarcado en acciones que minimizan a otros y a otras, o en relaciones donde uno de ellos está en desventaja, sino que tiene que ser una relación de igualdad, de amor, de respeto, de entrega, de dignidad, de tolerancia, de solidaridad. Recordemos que Cristo no nos invisibiliza en nuestra sujeción a Él. Cuando nosotros nos sujetamos a Cristo, no venimos a ser seres invisibles en esa relación. Todo lo contrario, nos sujetamos a Cristo y Cristo nos visibiliza. ¿De qué manera? En el amor, en el respeto, en los dones, en la gracia, en todo lo bueno que Dios transmite a la vida del ser humano. Propiciar, en segundo lugar, debemos propiciar que las virtudes del Evangelio, que es lo que está hablando el capítulo 3, se hagan reales en nuestras relaciones familiares y hermandad cristiana. Por lo tanto, si hablamos de benignidad, de humildad, de paciencia, de mansedumbre, de santidad, de perdón, de la capacidad de soportarse, de hacer las cosas, de vestirse como para el Señor, de vestirse de amor, de vestirse de paz, de ser agradecidos, si entendemos que esas son las virtudes que Cristo le ha regalado a sus hijos, entonces esas virtudes también tienen que ser evidentes en el seno del hogar, en la relación con tu esposo y tu esposa, en la relación con tus hijos, en la relación con tus compañeros de trabajo y con todo aquel que nos rodea. Y por último y muy importante, en Dios no hay distinción ni jerarquía.
pues ante Él todos y todas somos iguales. Todos y todas somos iguales. Finalmente, debemos concluir esta noche haciendo una afirmación y quizás a modo de deseo de oración, que la vida nueva que el Señor nos ha compartido, comparte, ¿verdad? Impacte nuestra espiritualidad, de manera que se hagan evidentes en todas las facetas de nuestra vida las virtudes de la nueva vida en Cristo Jesús. Queremos, al terminar esta experiencia, una vez más agradecerle a cada uno de ustedes por estar conectados. Esperamos que la experiencia sea de bendición. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de diálogo, es un tiempo donde analizamos algunas cosas particulares del texto bíblico para aprender más del texto, pero sobre todo es un tiempo en el que deseamos, o ¿verdad? Deseamos que lo que compartimos del texto bíblico se haga, cobre vida en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, de manera que podamos ser un testimonio vivo al mundo de la virtud, de las virtudes de Jesús, del amor de Jesús y de esa nueva vida que Cristo ha compartido con cada uno de nosotros y de nosotras. Bueno, ya para finalizar y antes de orar, agradezco una vez más su presencia en medio nuestro. Qué bueno, gracias por acompañarnos, hermanos y hermanas. Siempre es grato, ¿verdad? Poder compartir esta experiencia con cada uno de ustedes. Les recuerdo que este próximo viernes los jóvenes de la iglesia se reúnen en el templo, bueno, en el auditorio. Los jóvenes de temprana edad, ¿verdad? Entre 13 a 21 años estarán reunidos. Padre, madre, motiva a su joven a esta experiencia. El próximo domingo, varias cosas. Escuela bíblica a las 9 de la mañana. Si usted va a asistir a la escuela bíblica, que le exhortamos a que lo haga. Si usted va a asistir a la escuela bíblica, llame, por favor, regístrese para la escuela bíblica. Si usted es padre o madre de la niñez y desea llevar a su hijo, que también lo exhortamos a hacerlo, puede llamar también a las personas encargadas o llamar a nuestra iglesia para registrar, orientarse y registrar su niño para la escuela bíblica dominical. Y a las 10 de la mañana, el culto de adoración. Recuerde que las puertas del templo están abriendo a las 9:30. Estamos antes de las 9:30, se están preparando, ¿verdad? Las cosas y preparándonos para el acomodo, pero a las 9:30 abren las puertas del templo. Y este domingo vamos a ser muy cuidadosos con el tiempo del culto de adoración, de manera que podamos tener una experiencia un poco más breve de lo normal para que podamos prepararnos para la asamblea congregacional, que hay unos asuntos importantes. Y este domingo a las 10 de la mañana también dejamos saber y queremos destacar que inicia la Semana de la Familia. El lunes el Círculo de Oración Unido y el miércoles de la otra semana tenemos el conversatorio como parte de la Semana de la Familia. Y el sábado, este sábado no, el otro, tenemos el compartir familiar de la iglesia. Y finalizando, ¿verdad? Luego, posteriormente, la Semana de la Familia organizada por el Ministerio de Educación Cristiana de nuestra iglesia, a quien le damos las gracias por este esfuerzo. Bien, hermano, al terminar con estos anuncios, queremos orar y ponernos en las manos del Señor, confiando que su bendición y su cuidado son continuos con cada uno de nosotros y nosotras, y confiando que esta noche también será una noche de un buen descanso, una noche de bendición para todos y todas. Oremos. Dios, gracias por esta oportunidad que nos has dado una vez más de poder compartir esta experiencia de estudio bíblico con nuestros hermanos y hermanas y con todos aquellos que nos han visto. Nuestra oración es para que esta experiencia sea de bendición, de edificación y de crecimiento, de aprendizaje y sobre todas las cosas, nos ayude a parecernos más a ti, para que podamos poner en práctica en todas y cada una de las relaciones de nuestra vida las virtudes que tú, Señor, has compartido con nosotros. Gracias por este tiempo y este momento. Estamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. La paz del Señor con cada uno de ustedes.